El lenguaje varía continuamente. Cada uno de nosotros puede crear un número infinito de frases en nuestro idioma nativo y podemos hacerlo desde temprana edad, casi desde que empezamos a comunicarnos con frases. ¿Cómo es posible esto? A principios de la década de 1950, Noam Chomsky propuso una teoría basada en la observación que la clave de esta versatilidad era la gramática. La estructura gramatical común de una oración desconocida nos señala su significado. Él sugirió que hay reglas gramaticales que aplican en todos los idiomas y que son innatas. El cerebro está programado para procesar el lenguaje de acuerdo a esas reglas. Chomsky llamó a esta cualidad gramática universal, lo que abrió líneas de investigación que moldearon el campo de la lingüística y el nuevo campo de la ciencia cognitiva de las próximas décadas. Chomsky y otros investigadores comenzaron a estudiar los dos componentes principales de la gramática universal. Primero, ver si existen reglas gramaticales que sean universales para todos los idiomas. Y segundo, investigar si estas reglas están programadas en el cerebro. En un intento de establecer las reglas universales de la gramática, Chomsky creó una herramienta analítica conocida como sintaxis generativa, que representa el orden de las palabras en una oración en árboles jerárquicos de sintaxis que muestra las estructuras que son posibles. Basándonos en este árbol, podemos sugerir una regla gramatical. Los adverbios deben aparecer en frases verbales, pero con más información rápidamente queda claro que los adverbios pueden estar fuera de frases verbales. Este ejemplo simplificado demuestra un problema mayor. Se requiere mucha información de cada idioma individual para establecer las reglas de ese idioma antes de siquiera comenzar a definir cuáles reglas todos los idiomas podrían tener en común. Cuando Chomsky propuso la gramática universal, muchos idiomas carecían los volúmenes de muestras grabadas necesarios para analizarlos utilizando la sintaxis generativa. Incluso con una gran cantidad de datos, esquematizar la estructura de un idioma es muy complejo. Después de 50 años de análisis, aún no hemos comprendido el inglés en su totalidad. A medida que más datos lingüísticos fueron reunidos y analizados, se hizo evidente que los idiomas de todo el mundo diferían bastante, desafiando la teoría de que existían reglas gramaticales universales. En la década de 1980, Chomsky modificó su teoría en un intento de adaptar esta variante. Según su nueva teoría de principios y parámetros, todos los idiomas compartían ciertos principios gramaticales, pero podían variar los parámetros o la aplicación de dichos principios. Por ejemplo, un principio es: toda oración debe tener un sujeto, pero el parámetro de si el sujeto debe estar explícitamente indicado puede variar según el idioma. La hipótesis de principios y parámetros aún no aclaraba cuáles principios gramaticales son universales. A principios de los 2000, Chomsky sugirió que solo existe un principio compartido, llamado recursión, que significa que una estructura puede ubicarse dentro de otra. Mira esta oración, que contiene una oración dentro de otra oración dentro de otra oración, o esta oración, que contiene una frase nominal dentro de otra frase nominal dentro de otra frase nominal. La recursión era una buena candidata para una regla gramatical universal porque puede adoptar muchas formas. Sin embargo, en 2005, lingüistas publicaron hallazgos sobre un lenguaje amazónico llamado Piraá, el cual no parece tener ninguna estructura recursiva. Entonces, ¿qué pasa con la otra parte de la teoría de Chomsky que afirma que la facultad del lenguaje es innata? Cuando él planteó por primera vez la gramática universal, la idea de que la adquisición del lenguaje está determinada genéticamente tuvo un efecto profundo y revolucionario. Desafió el paradigma dominante llamado conductismo. Los conductistas argumentaban que toda conducta humana y animal, incluido el lenguaje, eran adquiridos del mundo exterior por la mente, que comienza como una pizarra en blanco. Hoy los científicos están de acuerdo en que el conductismo era incorrecto y que existe un sistema biológico codificado genéticamente que subyace para el aprendizaje del lenguaje. Muchos piensan que la misma biología responsable del lenguaje también es responsable de otros aspectos de la cognición. Discrepan con la idea de Chomsky de que existe una facultad del lenguaje concreta, aislada e innata en el cerebro. La teoría de la gramática universal impulsó la documentación y el estudio de muchos idiomas que no habían sido estudiados antes. También provocó que un viejo concepto fuese revaluado y finalmente derrocado para darle cabida a nuestra creciente comprensión del cerebro humano. Sigue ampliando tu mente con estos videos y suscríbete a nuestro canal.
De esa manera, nunca perderás la oportunidad de aprender algo nuevo.